En la clase de hoy vamos a empezar a ver otro tema, que es el de conjuntos. Conjuntos van a ver, a medida que vayamos avanzando, que está relacionado con esto de lógica. Le van a encontrar muchas similitudes, como si fuese una continuidad de lo que empezamos a ver. Pero bueno, es otro tema. Comparto el módulo. Empezamos con el segundo de la segunda unidad. Cuando ustedes estén cursando la materia matemática, van a ver que también se arranca por lógica, se sigue por conjuntos. Obviamente se da una profundización bastante más de lo que estuvimos haciendo, pero sí sigue este mismo orden. Vamos a definir lo que son los conjuntos. Básicamente, un conjunto es una colección de cosas, un rejunte de elementos, puede ser desde números, puede ser desde personas, puede ser colección de pájaros o lo que fuere. Cuando lo importante de esta sección, y yo no los estoy viendo en general, pero estaría bueno cuando les digo que anoten algo es porque realmente es muy importante. En este caso, tengan que tener en cuenta que todo lo que pertenece a un conjunto se lo conoce como elementos. O sea, todo lo que está dentro de un conjunto se los llama elementos. Entonces, es una, es una forma de representar lo que contiene cada conjunto llamándolo elemento. Tenemos conjuntos que pueden ser finitos. ¿Qué quiere decir que sean finitos un conjunto? Que no es infinito. ¿Qué es infinito? Que no tiene límite. ¿Qué es finito? Que tiene límite. O sea que uno puede contar la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Conjunto siempre se va a representar a través de llaves y en este caso 1, 2, 3 son elementos que están en el conjunto. No importa el orden en el que escribamos los elementos, si uno dice 1, 2, 3 o dice 1, 3, 2, 2, 1, 3, representan el mismo conjunto. Escribirlos en distinto orden a los elementos que están en el conjunto no implica que los mismos sean diferentes. Lo que tampoco hay que hacer cuando uno describe los elementos que hay en un conjunto es repetirlos a los elementos. Porque, por ejemplo, este conjunto 1, 2, 1, 3, 2 es otra forma distinta de decir el 1, 2, 3, donde si se fijan acá, el 1 y el 2 se repiten. Con que escribamos una vez a los elementos que están dentro de los conjuntos, alcanza. Esto también es importante, márquenlo. A los conjuntos se los nombra con letras mayúsculas y a los elementos que están dentro de los conjuntos se los nombra con letras minúsculas. Entonces, cada vez que ustedes vean que hay una letra minúscula, van a saber que es un elemento del conjunto, y cuando vean una letra mayúscula van a saber que es todo un conjunto. Entonces, acá empezamos con algunos símbolos de notación. Sepan que cuando dice, por ejemplo, este simbolito que está acá es el de pertenece. ¿Qué quiere decir esto que yo estaría leyendo acá? O sea, nosotros ahora vamos a utilizar muchos símbolos, como antes en lógica, en conjuntos también se utilizan muchos símbolos. Esto se lee de la siguiente forma. X pertenece al conjunto A. X es un elemento que pertenece al conjunto A. También se puede decir que un elemento no pertenece a un conjunto. Por ejemplo, cuando algo no pertenece a un conjunto, se dice que, acá, como se ve escrito acá, X no pertenece a B. Voy a darle un poquito de zoom al módulo, me acordé que no se llega a ver. Profesor, ¿y si achica la parte de las vista previa? ¿O la saca la vista previa del costado? Parece que no puedo, no sé si puedo. Sí, en PDF se puede, pero tienen que ir Ahí arriba de la está, barra. ahí está, ahí está. Bien, entonces, veamos este ejemplo. Si el conjunto A son A y U, las vocales, entonces vamos a decir, y fíjense qué feo que suena, A pertenece a A. O sea, si lo digo oralmente, no se va a notar tanto como si lo ven escrito, ¿ven? A es un elemento que pertenece al conjunto A. I es un elemento que pertenece al conjunto A. C es un elemento que no pertenece al conjunto A. Pero, ¿qué pasa si yo quiero nombrar los elementos de un conjunto que es infinito? Si yo quiero nombrar los elementos de un conjunto que son infinitos, los elementos, no terminaría nunca.
Entonces, hay otra manera de describir a los conjuntos que son infinitos, poniéndole características. En vez de escribir elemento por elemento, voy a escribir una característica que tiene el conjunto para poder representar estos que son infinitos, o que son muy grandes y que no tengo ganas de escribir todos. Entonces, se define de la siguiente forma, y esto estaría bueno también que lo puedan leer, que lo puedan anotar, perdón. Cada vez que vean este tipo de notación, esto que está acá, la barrita, ustedes van a haber escrito algo y ustedes lo tienen que leer, o yo se los voy a leer de una manera. Cuando vean esta barrita significa tal que. Esto se lee X, tal que X pertenece al conjunto de los números naturales y, fíjense que usamos el mismo I de lógica, X es menor que 4. Entonces, simbólicamente, fíjense, es bastante corto, pero coloquialmente se dice X, tal que X, pertenece al conjunto de los números naturales y X es el menor que 4. Bueno, básicamente son los números 1, 2 y 3, ¿no? En este caso no los pude haber descrito uno por uno o con alguna característica. Profesor, ¿Sí? de ahí serían naturales. El otro era el que están los negativos. Ahora lo voy a explicar eso. Ahora lo voy a explicar. Porque ahí iría el infinito, ¿no? Claro, sí, pero bueno, ahora explico bien la diferencia entre uno y otro. Entonces, los conjuntos se pueden determinar por extensión o por comprensión. Cuando uno define un conjunto por extensión, lo hace nombrando todos los elementos del conjunto, como decir 1, 2, 3, 4. Y cuando uno define algo por comprensión, se lo hace a través de alguna característica o atributo que represente el conjunto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el conjunto A con A, E, I, O, U, sería por extensión representarlo así, y si lo quiero representar por comprensión, voy a decir que el conjunto A tiene los elementos X, tal que X es vocal del abecedario. Es importante que vean que esta barrita significa tal que. Anótenlo. Puedo tener el conjunto B, que son los números 0, 1 hasta el 9, por extensión, y por comprensión voy a decir que X es un elemento tal que X es un dígito del sistema de numeración decimal. O, otro ejemplo, puede ser el conjunto C, con los números 15, 20, 25, 30, por extensión, y por comprensión voy a decir que X, tal que X es un elemento que es múltiplo de 5 comprendido entre 12 y 32. Detalle, la característica por comprensión puede ser cualquiera, porque fíjense que yo acá pongo que es múltiplo de 5 comprendido entre 12 y 32, pude haber puesto que era múltiplo de 5 comprendido entre 11 y 34, por ejemplo, o puedo decir que, no sé, acá A, E, I, O, U, las vocales de la palabra abuelito. Sí, abuelito tiene todas las vocales, entonces no necesariamente tienen que ser las vocales del abecedario. La característica la elijo yo, y las características pueden ser distintas. Eso en el caso de que vean en algún ejercicio una respuesta que no coincide exactamente con la suya, puede ser que haya más de una respuesta correcta, como la que estoy mencionando. O sea, Bueno, mientras que vos comprendas y lo pongas, ¿está bien? Claro, lo que puede llegar a estar, lo que va a estar mal es por extensión. Si yo digo que son las vocales del abecedario por comprensión, no puedo poner ahí nada más. Tengo que poner, por extensión se pone correctamente, no hay forma de errarle. Por comprensión, tengo que poner una característica y la característica la voy a elegir yo. Mientras corresponda lo que quiere representar por extensión, no va a haber ningún problema. ¿Se entiende eso de la diferencia entre extensión y comprensión? Profe, una duda. ¿La X barra X se pone específicamente por algo o puede ser cualquier letra? Sí, se puede poner cualquier letra. Lo que no se puede poner, lo que siempre se pone es la barra. Lo que es poner A, Ah, ok. tal que A, pero bueno, generalmente por convención se utiliza la X. Listo, gracias. igual se pone. Me perdí en la parte donde dice P. ¿A dónde dice P? Más arriba. Cuando te apareció acá, que te dice el objeto definido por P, entre paréntesis X, escrito en forma de que X, Sí, tal P que de P de X X. es
un elemento del conjunto. Fíjate cómo yo lo leía, decía, X tal que X es un elemento del conjunto, está representando eso como forma de Claro, notación. pero entre llaves me pone X tal que P de X. Pero no lo tenés que leer coloquialmente, lo tenés que leer como lo estaba diciendo. X tal que Bien, X bien. es un elemento del conjunto. Eso sería, por eso no lo quise nombrar, porque si no va a dar a Vos sos- confusión. Esta parte que estoy marcando sería que pertenece al conjunto P, X tal que X pertenece al conjunto P, así sería. Bien. Pero así se expresa y se pronuncia como lo dijiste vos. Se pronuncia como lo digo yo, se escribe así. Bien. Lo que pasa es que cuando lo ves escrito en forma simbólica, cuando lo tenés que leer así como lo estaba diciendo. Porque yo cuando lo vi en un enunciado, acá, en el enunciado que pusiste acá, de los que pertenecen a los números naturales, que vendría a ser el conjunto, el Sí. naturales está más a la derecha, está más expresado más abiertamente que ese que está cerrado. Cuando dice X tal que X pertenece a los naturales y X menor que 4, está expresado la N después del pertenece. Y acá es como que está todo muy No, comprimido. porque fíjate cómo lo digo yo de vuelta. X tal que X es un elemento que pertenece al conjunto P. Y acá lo Bien. vemos escrito de otra forma. X tal que X. Bien. No pierdas tiempo con eso. Directamente miralo así. Perfecto. Es válida las dos. Sí, sí. Pero para leerlo y para que sea más cómodo, léelo así. Perfecto. Vamos a ver lo que son los diagramas de Venn, nombrados así por el matemático John Venn. Básicamente un diagrama de Venn es una forma gráfica de representar conjuntos. Son a través de círculos. Decimos, en vez de escribirlos, de describirlos, los podemos representar a través de estos gráficos, que son diagramas de Venn, son círculos, donde tenemos los conjuntos. Por ejemplo, acá tengo el conjunto A, el conjunto B. Acá también tengo el conjunto A dentro del conjunto B. No es gran cosa, es solamente representarlos a través de círculos o los conjuntos, y dentro de los círculos pondríamos los elementos. Si el conjunto A fuese el de las vocales, acá tendría que escribir A, E, I, O, U. Nada más que eso. Los conjuntos ustedes los van a ver representados de distintas maneras, por extensión, por comprensión y por diagramas de Venn. Vamos a ver lo que son la clasificación de los conjuntos. Primero tenemos el conjunto universal. La definición dice conjunto que contiene todos los elementos posibles para un problema particular en consideración, se lo simboliza con la letra U. ¿Qué es el conjunto universal? Es el conjunto a través del cual yo me estoy basando para realizar el análisis de mis elementos de un conjunto. Por ejemplo, acá, como estaba preguntando alguien, no me acuerdo quién, dice X tal que X pertenecen a los naturales. Mi conjunto universal, el conjunto donde yo me estoy moviendo, son los naturales. Siempre cuando defino un conjunto, tengo que aclarar sobre qué universo estoy trabajando. En este caso siempre se aclara, X tal que X es un elemento que pertenece al conjunto de naturales. Acá, diciendo que es el conjunto de los números naturales, estoy diciendo cuál es mi universo total, el universo donde yo estoy considerando los elementos. Después estaban preguntando, ¿y qué pasaría si fuesen los enteros? Bueno, si fuesen los enteros estoy en otro universo, el universo de los números enteros, y ahí tengo que considerar otros resultados. Entonces, el conjunto universal, por ejemplo, si yo nombro a 4 de ustedes, 4 personas que están estudiando en esta comisión, el universo sería toda la comisión y yo elijo a cierta cantidad de personas de las que son ustedes. ¿Se entiende bien lo que es el conjunto universal? Sí. A mí me genera una duda Sí. porque no se limita, por ejemplo, en el caso de arriba, hasta 4 el universo. Porque cuando es No, 4 es porque es menor o igual. Tiene que ser para que sea 4. claro. No, disculpa, no, el 1, 2, 3. ¿Por qué no se limita en 1, 2, 3 el universo? No, podrías limitarlo hasta 1, 2, 3. Sí, también. No habría problema. Pero si acá donde pones menor que 4, pones menor o igual que 4, entraría el 4 No, se refiere a acá otra dentro. cosa, al universo de hacerlo 1, 2, 3. Sí, lo podrías hacer 1, 2, 3.
sea, tu universo Y sería la igual a tu conjunto de consideración. Y ahí, ¿cómo sería la expresión? Para Y limitar te la estás el universo. complicando bastante. Sería Ah, x listo, tal que listo. x es un elemento que pertenece al 1, 2, 3 y x es menor que 4. ¿Cuál es? 1, 2, 3. Pero bueno, Listo. siempre Gracias. generalmente uno elige un universo grande. Claro, y vos acá, por ejemplo, ¿no? Si pones ser igual, sería el 4, entraría. ¿Sí? ¿Se entiende lo de universo? Siempre es donde yo me estoy manejando, sobre qué universo me estoy manejándome. Yo puedo Perfecto, decir, gracias. eh, personas mayores, yo digo esto, personas que miden más de 1,80 m. ¿Cuál es mi universo? Persona que más me escucha. Personas. Las Claro, personas. pero en realidad no estaría... Tomás, se simboliza con la letra U, porque no entiendo la pregunta. Siempre para hablar del universo se simboliza con la letra U, la U mayúscula. Si yo digo personas que miden más de 1,80 m, estoy hablando de personas, pueden ser mi universo podría ser el mundo, o puedo decir personas que en UTN miden más de 1,80 m. Entonces yo voy a decir, no sé, quiénes de ustedes miden más de 1,80 m, los selecciono, pero mi universo es la facultad. Entonces, de la UTN me fijo quiénes miden más de 1,80 m. Entonces mi universo, pero yo siempre lo tengo que aclarar. Y soy yo el que lo aclara, el que está definiendo el conjunto, cuál es su universo y sobre cuál nos estamos manejando. También, como dijo el compañero, me puedo restringir a elijo justo como universo las personas que miden más de 1,80 m y ahí lo hago más restringido, pero generalmente no se hace, uno elige un universo mucho más grande del conjunto del que va a estar estudiando. El conjunto universal, bueno, es eso que estaba mencionando. Un conjunto es infinito cuando tiene infinita cantidad de elementos y un conjunto es finito cuando no tiene infinita cantidad de elementos. Un conjunto es vacío cuando no tiene elementos. Se lo representa de esta manera. De esta no tanto, pero más de esta forma. Un cero tachado simboliza que el conjunto que se está estudiando es vacío, o sea que no tiene elementos. Un ¿Te conjunto puedo es hacer una pregunta? Sí, Perdón. Sería un ejemplo de vacío cuando en el ejercicio que pusimos recién como ejemplo de los números naturales pondríamos menor que 1. tal cual. Pero tenés que aclararme el universo primero, perfecto. Vos me decís, el universo son los naturales, porque si me hubieses dicho el universo son los enteros, ahí sí tendríamos elementos, pero sí. Esas serían las limitaciones de los naturales. El único que marca eso son los naturales, porque después no hay otro que Claro, marque. esa es la limitación que te da el universo que vos eliges. Un conjunto es unitario cuando tiene un solo elemento. Dos conjuntos son iguales cuando tienen exactamente los mismos elementos, no importa en el orden en el que estén. Dos conjuntos son diferentes cuando no tienen los mismos elementos. Y dos conjuntos son disjuntos, ya lo vamos a ver la próxima clase. No los quiero complicar demasiado con esta definición. La carne. Profe, Sí, si un conjunto comparte solamente un elemento con respecto a otro conjunto, ¿son iguales o diferentes? diferentes. Tienen que tener todos Diferentes. los mismos elementos. Todo lo mismo. Y no tiene Está que bien. sobrar ninguno de ningún lado. La cardinalidad del conjunto A, la cardinalidad de un conjunto, se simboliza de esta forma, con el hashtag o las barritas. La cardinalidad es la cantidad de elementos que tiene un conjunto. El cardinal puede ser infinito. El cardinal del conjunto que tiene los elementos 1, 2, 3 es 3. Tiene 3 elementos. Algo de lo que estaba recién preguntando el compañero, cuando tiene algunos elementos pero no todos, cuando ocurre una cosa así, decimos que un conjunto es subconjunto del otro. Sí, gráficamente queda claro que A está dentro de B, o sea que todos los elementos que tiene A también los tiene B. No es que B está restringido, sino que decimos que B es todo esto, incluso el conjunto A. Entonces, para que un conjunto A esté contenido dentro de B, decimos que todos los elementos que están en A también están en B.
pero no todos los elementos que estén en B están en A. Simbólicamente se representa así: A está contenido en B, se lee de esa manera. Se va a decir que A, un conjunto cualquiera, siempre está, esto lo tienen, anótenlo. Hay dos cosas que tienen que anotar acá, o que tienen que marcar. A está contenido en A, o sea, un conjunto está contenido dentro de sí mismo, siempre. Un conjunto es subconjunto de sí mismo. Anótenlo, les doy tiempo. Un conjunto está dentro de sí mismo. Y además, el conjunto vacío está contenido en todos los conjuntos. Cualquier conjunto tiene el conjunto vacío dentro suyo. Dos conjuntos son iguales, uno podría decir, si el Profe, conjunto... ¿puedes repetir lo anterior? Me perdí. ¿Qué parte? Lo de... Lo que estabas diciendo ahí de un conjunto está dentro de sí mismo. Un conjunto, todos los Vacío. conjuntos están dentro de sí mismo. Esto. Todo conjunto está dentro de sí mismo. Y el conjunto vacío está contenido dentro de todos los conjuntos. Dos conjuntos son iguales, se puede decir entonces, si, por ejemplo, A es igual a B, solo si A está dentro de B y B está dentro de A. O sea, como que son lo mismo, básicamente. Ese símbolo es sí y solo sí, ¿no? Las flechitas opuestas. Sí, no lo quería decir porque lo van a ver más adelante, pero sí es, sí, solo sí es. Dado el conjunto, bueno, A, 2, Profe, 4, perdón, 6. ¿qué fue lo último que dijiste? ¿Dos conjuntos son iguales, sí? Si uno está contenido del otro y el otro está contenido dentro del primero. O sea, esto estoy describiendo esto que está acá. A es igual a B si A está en B y B está en A. Esa vendría a ser la parte donde están clasificados los conjuntos como iguales. Claro, en conjunto se considera que son iguales cuando ocurre eso. Bien, bueno, tenemos de vuelta la definición de conjunto universal, de conjunto vacío. Propiedades. El conjunto vacío es único, dado, obviamente no hay dos conjuntos que sean vacíos. Dado dos conjuntos sin elemento, ambos son iguales. Estas son propiedades. El único subconjunto de un conjunto vacío es sí mismo. La cantidad de elementos que tiene el conjunto vacío es 0. Bueno, acá está diciendo básicamente lo mismo que estaba diciendo yo. A esto no le di importancia por ahora. A este punto. Después lo vamos a ver. Bien. Y acá algo que estaban preguntando sobre los conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos que vamos a estudiar acá y en la materia son los siguientes. Nosotros, los primeros números, el conjunto de todos los números que son infinitos, el primer subconjunto, el más pequeño, no sé qué menos cantidad de elementos tiene, pero es el conjunto de los números primos. Los números primos son los que son divisibles entre uno y sí mismo, por uno y sí mismo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Si los números no son primos, son números compuestos. Cuando juntamos a los números primos y a los números compuestos junto con el 1, se forman el conjunto de los números naturales, que son los que usamos para contar, 1, 2, 3, etc. Si le agregamos el 0 y le agregamos los naturales negativos, formamos el conjunto de los números enteros, que son todos los negativos, el 0 y todos los positivos. Si juntamos a todos los enteros y los dividimos entre sí, vamos a obtener números fraccionarios. Ellos se conocen como números racionales. Si no podemos escribir un número como una fracción, o sea, como una razón entre dos números, decimos que ese número es un número irracional. La unión entre los números racionales y los números irracionales forman el conjunto de números reales.
Y el conjunto de números reales, juntando a los números imaginarios, forman el conjunto de números complejos. Quiere decir que el conjunto de números complejos incluye a todos los demás números. O sea, es como ayer me dijeron algo que a lo mejor puede llegar a interpretarse de esa forma, que es como una mamushka, donde uno tiene un conjunto numérico y después se van agregando todos los demás. Pero todos los demás que están más arriba contienen a los anteriores. La mamushka principal, la que veríamos, sería el conjunto de números complejos. Si sacamos la de arriba, veríamos estos, si sacamos, vamos a ir viendo aquellos, etc. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Alguna duda, pregunta? Si te quiero preguntar si vamos a ver los imaginarios, esperemos que no, pero ¿vemos los imaginarios también? No, en toda la carrera no lo ven. ¿Hasta qué llegamos? ¿Hasta negativos? No, hasta reales. Hasta real. Hay irracionales y hay reales. Pero en la programación te aparece raíces y pi y Sí. todo eso. Sí. Ah, bien. Bien, ¿alguna pregunta, duda? Sí, la última pregunta. En el cuadradito que dice que está eso que pone justo abajo de clasificación y notas. Eso. Sería. El número E, de Eduardo. No, es un número irracional y el número E es un número irracional. Está acá. Sí, lo sabía porque está sí, está pi, están los dos. Y está ahí, de imaginarios. Esto es la fórmula de Euler. Combina varios números irracionales, imaginarios, el 1 y el 0. Esto es así. E a la I por pi más 1 te da 0. Es una expresión, pero para mencionar algo, nada más. Como fíjate que acá también está el número de oro, acá está el número D, está el número Claro, pi. la E es la inversión de logarítmicos. Pero no me puedo acordar el nombre. No. No te metas en eso, ya lo vas a ver. Si llegás No, al sí, tercer año lo ves, pero no. Estaba profesor de matemática, por eso que sé que es eso, pero No es no la quiero inversión del meter en ese tema. logaritmo, ¿eh? Número E es. Ah, no, es sin la inversión. LN, perdón. Ah, Sí, no me confundí. Pero sé que está ese número que se usa para lo que es átomos y. No, perdón. Bacterias. Lo usan mucho para esas cosas, cuando hacen conteo de bacterias en exponenciales. el número E surge a partir de los intereses compuestos en economía. Se usa mucho para otras cosas, pero surge a través de lo que es el interés compuesto. Pero bueno, no nos metamos en eso. Es igual que pi, que pone un número para darle justo un número a una letra. Una letra, un número, que es un número complicado. Sí. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, ¿los irracionales cuáles serán? El número E es un número irracional, un número raíz de 2, número pi, todos aquellos números que no se pueden escribir como fracción, es decir, que son números que tienen infinitas cifras decimales no periódicas. Bien, gracias. Te queda una preguntita. Nosotros vamos a ver, vamos a utilizar, en vez de usar el número que no sea periódico, vamos a utilizar una raíz o un pi o algo así, ¿no? O vamos a usar el número que no es periódico. No vamos a utilizar alguna... Ahora lo vamos a ver más adelante, cuando querramos representar raíz de 2, por ejemplo. Lo vamos a ver. Bien, corto la grabación.